Muy buenas a todos, muy buenas a todos. Le doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Espacio en Blanco. Acá Matías quien les habla, para arrancar con un nuevo día de reflexión. Hoy estoy con un vino, la computadora y hoy estoy con la inconsciencia. Hoy me está costando bastante, son de esos días, eh, hace unos días que vengo así, de esos días donde, o por lo menos me pasa a mí, me cuesta de más conectarme con uno mismo. Es más, incluso me animaría a decir que sé que estoy fuera de mi propio eje, pero también son días que en realidad viene manejado por semanas de mucha reflexión. Obviamente los oyentes esto no lo saben, pero esto más o menos a unas 3 4 semanas del primer capítulo que se grabó. Y fueron semanas de mucha reflexión. Y estoy entrando en esa etapa de mis momentos de reflexión donde me desconecto de mí mismo porque el ego empieza a actuar en contra de todas esas reflexiones que voy teniendo, en contra de toda esa conciencia que se va presentando en mí mismo, y me termino perdiendo un poco. Pero a medida que se va repitiendo este proceso, cada vez soy más consciente de él y cada vez lo aprovecho más para que sean días de chequeo, yo lo llamo así, o lo voy a empezar a llamar así, días de chequeo. Días donde simplemente me dejo llevar por ese estado de ánimo negativo, en cierta parte, por ese nivel de inconsciencia, para entender cómo reacciono, seguir entendiendo y seguir conociendo un poco mis procesos mentales. Miren, les cuento. La idea del capítulo de hoy era hablar un poco de quién soy, un poco de por qué hago esto que hago. Me pareció un correcto segundo capítulo hacer una pequeña presentación con todos ustedes. Pero la idea no es que sea un monólogo, la idea no es que me escuchen 20, 25, 30 o 15 minutos lo que vaya a durar esto hablando sobre mí mismo. Que bueno, en cierta parte todos los podcasts me escuchan hablar de mí mismo, ¿no? Porque son reflexiones propias. Pero bueno, hablar sobre mi persona, digamos, sobre Matías como un ente, como una entidad, como una personalidad, como un algo, como ese ego que yo le llamo, como esa personalidad, la idea no es hablar 100% de eso. Es más, creo que este capítulo se va a llamar La clave del autoconocimiento, la importancia del autoconocimiento. Creo que va a ser ahí, porque creo que esa es la lección que voy a intentar dar en este capítulo. La importancia del autoconocimiento. Cómo impactó en mi vida, en qué momento apareció en mi vida, cómo se dio todo este proceso de autoconocimiento, que yo lo divido en 3 etapas, más adelante se las voy a comentar. Y qué reflexión puedo llegar en este momento a todo el proceso de autoconocimiento que yo he hecho en mi vida. Ahora, ¿quién soy yo? ¿Quién es Matías Guevara? Incluso voy a intentar hacerlo desde una tercera persona. Matías Guevara es la prueba de que el autoconocimiento cambia vidas. Es la prueba viviente de que el autoconocimiento tiene la posibilidad de cambiar vidas. Tiene la posibilidad de cambiar, o mejor dicho, tiene la posibilidad de cambiar formas de ver la vida. Porque ¿qué es el autoconocimiento para quienes se lo preguntan? Yo creo que el autoconocimiento es darse cuenta de por qué hacemos lo que hacemos y tener la capacidad de identificar si eso que hacemos lo hacemos porque es una creencia nuestra o porque viene desde algún lado. Y a su vez, eso nos da permiso, mejor dicho, a cambiarlo. Y ahí está la importancia del autoconocimiento. El autoconocimiento es tan importante porque te permite descubrir las cosas, que es el primer paso para cambiarlas. Porque, a ver, si yo sé que, vamos a dar un ejemplo, me robaron plata del banco, solamente voy a tener la posibilidad de corregirlo o hacer algo sobre eso cuando entre a la cuenta de banco y me dé cuenta que ya no hay dinero, no hay plata ahí. Mientras yo siga pensando que eso está, o directamente mientras yo ni piense en eso,
nunca me voy a dar cuenta de lo que pasó y nunca voy a tener la posibilidad de cambiarlo. Di un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero vamos a llevarlo a la vida real y un poco a lo que estamos hablando. ¿Cómo yo puedo querer cambiar la forma en la que soy? Que a ver, es una realidad. El objetivo central por el que uno se mete en el autoconocimiento termina siendo querer llegar a ser esa mejor versión de uno mismo. Esa versión que deja un poco de lado las cosas negativas y se expande hacia todos los horizontes positivos, ¿no? Yo eso lo reformulo bastante. Yo creo que la importancia del desarrollo personal o el verdadero objetivo del desarrollo personal debe ser completarnos en toda la totalidad del círculo. Vamos a conceptualizarlo en un círculo. Completar ese círculo en totalidad, abarcando las luces, abarcando las sombras, abarcando los lados buenos, los lados malos. Y eso es para mí el autoconocimiento. Ahora, ¿cómo puedo pretender yo llegar a ese lugar si no conozco dónde estoy parado? ¿Cómo puedo pretender yo completar esos lugares vacíos si ni siquiera sé que existen? Si ni siquiera sé cuáles son mis lugares llenos, si ni siquiera sé si esos lugares están realmente vacíos o según mi interpretación están vacíos. Entonces, por eso creo que soy la prueba viviente de que el autoconocimiento cambia vidas. Que el autoconocimiento cambia vidas creo que es algo que no se debería ni discutir, según yo. Ahora, vamos a refutarlo con pruebas. Matías Guevara es la prueba viviente de eso. ¿Y cuándo empezó todo esto? Uno normalmente entendería que estos momentos se dan en situaciones de crisis, que el 80%, y me animaría a decir el 95%, lo voy a subir bastante, corresponde a eso. El 95% de las personas que se meten en el desarrollo personal, en el camino del autoconocimiento, en cualquier terapia alternativa que nos permita descubrir los recovecos que no podemos cambiar de nosotros mismos, negativos obviamente, porque a ver, si lo vemos como algo positivo, normalmente no lo vamos a querer cambiar, se da, volviendo a lo que digo antes y siendo repetitivo, desde un momento de crisis. Y ustedes se preguntarán, si lo decía así es porque a vos se te dio de otra manera. Justamente no, no soy nada fuera de lo común. Es más, soy la rutina del ordinario, me gusta decir a mí, más que la rutina de lo extraordinario. Soy una persona común y corriente, alguien que hoy en día sabe que es un apasionado por el entendimiento de cómo funcionan las personas, pero que en ese momento lo único que me motivó a querer meterme en el mundo del autoconocimiento o querer conocerme para poder cambiar, era querer cambiar. Era desde el dolor, completamente desde la fuerza. Y bueno, ahora cuando hablo un poco de las etapas en las que yo creo que viví este desarrollo, se van a entender un poco mejor. Pero el 90%, el 95% de las veces se llega al autoconocimiento desde la fuerza, pero desde una fuerza negativa, desde el hecho de querer forzar el cambio por no resistir lo que uno es, por estar en lo absoluto disconforme con eso que somos. Miren, les voy a aplicar un concepto muy rápido que es el condicionamiento neurosociativo. El cerebro humano toma decisiones por dos cosas: para evitar dolor o para sentir placer. Después se puede justificar a través de lo que sea, se le pueden sumar las razones que sea, pero el motivo principal, la raíz de todo eso es evitar dolor o sentir placer. Y normalmente solemos evitar dolor, excepto que el placer que corresponde a no evitar el dolor sea mucho más grande que el dolor que vamos a evitar. En base a esto tomamos casi todas las decisiones que tomamos en nuestra vida, obviamente limitado por las creencias que nosotros tenemos. Y yo arranqué desde ahí, desde el hecho de querer evitar dolor. Ya no me emociona tanto como antes, pero sí hay que ponerse personal al hablar de esto. Dios mío,
Es cuestión de mirar atrás, verme y decir, no, y conectar, mejor dicho, con un grado de empatía, entendiendo la inconsciencia que manejaba en ese momento, que me hace sentir más pleno incluso de lo que me siento en el día a día. Gente, yo era la antítesis al autoconocimiento, la antítesis a la responsabilidad. Era todo lo contrario a querer tener una actitud positiva ante la vida. Era una persona que se victimizaba, una persona que no se hacía responsable, una persona que no solamente sentía que no tenía herramientas, sino que se veía incapaz de agarrar esas herramientas. Pero un día todo cambió. ¿Cuándo cambió? Cuando tuve mi primer fracaso profesional. A mediados de 2020, en plena pandemia, que lo lamento por todos, pero desde mi parte Dios bendiga ese momento porque fue una época bisagra en mi vida. Arranqué con una nueva profesión, ¿sí? Era vendedor, trabajaba con empresas multinivel, trabajaba con empresas de inversiones, mucho metido en el networking, en las ventas, en las relaciones con las personas de negocios, y empecé a entrar en ese mundo. Obviamente, las circunstancias se fueron dando y tuve un fracaso importante, pero venía tan inmerso en esa cultura del networking y el multinivel, donde empecé a tener una etapa de descubrimiento, que esta es lo que yo denomino como la primera etapa, la etapa de descubrimiento. Empecé a escuchar sobre los hábitos, empecé a escuchar sobre las rutinas, empecé a escuchar sobre tener objetivos, empecé a escuchar sobre tener un propósito de vida que me exceda incluso a mí como persona. Mi cabeza no lograba entender cómo había otra forma de vivir la vida haciéndome responsable de ella y decidiendo qué actitud llevar sobre la vida. Y ahí mi cabeza y mi ser empezó a sentir que estaba conectando con algo verdaderamente genuino en mí, algo que estaba tapado por creencias, por traumas, por vivencias, por experiencias, por expectativas, por contextos que me sumergían completamente en eso y me evitaban algo con lo que yo sentía que ya era parte de mí. Y ahí fue la primera etapa. Me acuerdo patente, la primera vez que dije, che, no, pará, hay otra posibilidad de verlo. Hay una forma, existe la posibilidad de ver esta situación desde otra manera, tomarlo como un aprendizaje y seguir adelante. Y ahí fue el día que me conecté con esto. La vez que fracasé en mi primer intento profesional, cuando me di cuenta que eso no era para mí y cuando me di cuenta que con todo eso que yo me estaba identificando, no era yo tampoco. O sea, imagínense ustedes ser, o sea, sentirse, que no se encuentran con nada, que no encuentran un sentido, que no tienen un propósito, que nada les hace bien ni les sale bien. Encontrar algo con lo que creen que ya su vida se va a relacionar con eso y al año y medio darse cuenta que no es nada que ver a lo que ustedes pensaban y que encima de todo eso ni siquiera va con lo de adentro de ustedes, con eso que ustedes sienten que son. Fue claramente un punto de quiebre importantísimo, pero ahí fue cuando alguien muy importante en mi vida me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar con el fracaso? ¿Te vas a quedar con lo perdido? ¿O vas a tomar las riendas de la situación? ¿Vas a llevarte todo lo que te puedas llevar de esta experiencia y vas a aplicarla en algo que dependa de vos y que vos elijas aplicarla para bien? Porque la intención de hacer las cosas bien siempre está, en algún punto siempre existe ese trasfondo de querer hacer las cosas bien desde nuestra perspectiva. Más allá de que sean bien, más allá de que sean en buena fe o lo que sea, está eso de querer hacer el bien en algún punto de todo lo que hacemos. Y esas palabras me cambiaron la vida. Ahí yo entendí que tenía la posibilidad de ver las cosas de otra persona. Y ahí arrancó a lo que yo llamo la segunda etapa, que es la etapa de prueba y error. La etapa donde empecé a probar todas estas rutinas, empecé a probar todos estos hábitos, empecé a
probar diferentes formas de ponerme objetivos, diferentes formas de llevar el día a día. Y apareció ahí, también muy conectado a a lo profesional, todo mi movimiento de descubrimiento, mi conexión con lo espiritual se da en base a mi desarrollo profesional, va muy conectado con eso, con esa aspiración que yo tenía antes de, para sentirme completo, para estar bien, necesito ser esta persona, y dentro de esa persona encajaba el perfil profesional al cual yo estaba apuntando. Hoy en día eso cambió, y bueno, que es parte de la tercera etapa, ¿no? Pero bueno, arrancó ese momento donde dije, ok, mi nueva posibilidad para ver la vida es esta, es hacerme responsable, es llevar un día acorde a mis objetivos, es llevar una rutina acorde con la persona que quiero ser, es transformar mi forma de ser para convertirme en eso en lo que algún día quiero ser. Y por consecuencia lo iba a terminar siendo, ¿no? Entonces arrancó esta etapa que yo llamo prueba y error. Levantarme a las 5 de la mañana, las duchas de agua fría, el ayuno, el desayuno obligatorio, el leer todos los días, el meditar, el querer entrenar todos los días, el reflexionar todos los días, el escribir, el esto, lo otro, y las acciones y las rutinas, y sentir que la única forma que yo tenía de convertirme en eso que quería hacer era cambiar las cosas que hacía en el día a día. Pero ¿qué pasó? Y bueno, y acá creo que el que no se siente identificado con esto, le doy permiso a que salga, se retire y siga con su vida, porque hermano, la tenés clarísima. ¿Qué pasa cuando queremos hacer ese cambio tan importante en nuestra vida y arrancamos por las acciones? ¿Qué pasa cuando querés mejorar ese físico y querés arrancar por obligarte a ir a entrenar todos los días? ¿Qué pasa cuando querés bajar esos kilitos de más y empezás por obligarte a dejar las harinas el lunes cuando arranque la semana? ¿Qué pasa con ese cambio de percepción que querés tener, con esa paz mental que querés conseguir en tu vida? Acá estamos hablando bien desde ese momento cuando encontrás todas estas posibilidades y sentís que meditar todos los días te va a dar ese envión de paz que necesitas. ¿Qué es lo que pasa? Porque todos llegamos a ese punto. Pasa que al quinto día, a las 2 semanas, al mes, volvés a identificarte con lo que venís haciendo en todo lo que llevas de vida. Se termina la motivación, se termina la claridad absoluta, esa certeza que te agarra esos primeros días cuando estás cambiando, que decís, la sé toda, la tengo re clara, me la sé toda, ya está, no me enseñen nada más. ¿Qué pasa? Te encontrás con la realidad, te encontrás con la tercera etapa del desarrollo personal, que creo que la parte más larga de la segunda y la tercera etapa es el pasaje. Dejar de estar en la segunda etapa y pasar a estar plenamente en la tercera etapa, que es la etapa de trasfondo. Es la etapa a la que yo le llamo el autoconocimiento real. Es la etapa donde te das cuenta que para cambiar todas esas cosas que querías cambiar, el principal componente que tenés que cambiar es cómo veías todo eso que veías. Es cómo interpretabas todo eso que interpretabas. Cuando te das cuenta que para empezar a ir todos los días al gimnasio, no está bueno pelear con vos mismo y obligarte a ir al gimnasio porque soy disciplinado y porque yo soy va. No, porque ahí lo terminás haciendo desde la fuerza, lo terminás haciendo desde la escasez, lo terminás haciendo desde el, para ser una persona con buen físico, primero tengo que ir al gimnasio. Y la tercera etapa es cuando te das cuenta que porque vos sos una persona saludable, sos una persona que tiene vitalidad, sos una persona que es consciente de la salud que tiene simplemente por el hecho de ser, y por eso mismo que estoy mencionando ahora, lo reforzás proyectándolo en ir a entrenar todos los días. No porque si no vas a entrenar sos una mierda de persona, porque si no vas a entrenar no sos responsable, porque si no vas a entrenar no sos disciplinado. No, porque ahí lo haces desde la escasez, lo haces desde el tener para ser.
Y vos porque sos, hacés. No tenés que hacer para tener o para ser. La Biblia lo dice, ¿no? Y bueno, ya en otro momento entraremos en la espiritualidad y en las creencias y en las religiones. Pero a quien más tenga le daré y al que menos tenga, lo poco que tenga le quitaré. No sé si está explícitamente como lo dice en la Biblia, pero es eso. Y una vez, es más, me acuerdo que una vez me senté en la cama y reflexioné esa frase. Y yo decía, pero ¿cómo? Si yo no tengo dinero, si yo no tengo plata, si yo no tengo éxito, si yo no tengo abundancia, ¿cómo voy a creer que tengo? ¿Qué hago? Me miento a mí mismo hasta que eso llegue. ¿Desde dónde viene si vengo de una vida de escasez? Y es que justamente eso es entender que no necesitas todo eso para ser abundante, que en la medida que se puede y que sin importar lo físico, lo material, lo terrenal, en el fondo vos sos todo, vos no necesitas nada, vos sos esa abundancia, vos tenés esa abundancia de eso adentro tuyo. Y agradecer por todo como se viene dando, porque así es simplemente perfecto como a vos te tiene que pasar. Y ahí es cuando vos te das cuenta que tenés. Y cuando vos tenés, se te da. Ahora, cuando vos crees que necesitas tener, partís de la base de que en un principio no tenés. Y a quien menos tiene, se le quitará lo poco que tenga. Y esa es la tercera etapa. La tercera etapa es darse cuenta que lo importante no es cambiar las acciones para obtener resultados. La tercera etapa es entender desde dónde vienen esas acciones, que vienen desde las emociones. Las emociones generan las acciones que nosotros tenemos. Ahora, ¿desde dónde vienen las emociones? Vienen desde los pensamientos. Pero ¿desde dónde vienen los pensamientos? Normalmente se generan por los contextos, por los estados de ánimo. ¿Y cómo nosotros llegamos a esos estados de ánimo? En base a nuestra interpretación. ¿Y pero cómo interpretamos las cosas? ¿Desde dónde? ¿Por qué? Por nuestras creencias. ¿Y en base a qué se dan nuestras creencias? En base a las vivencias, las experiencias que tenemos. ¿Cómo se generan esas experiencias? Por nuestras acciones. Y vos dirás, pero pará, volvemos a lo mismo. Sí, volvemos a lo mismo, porque el desarrollo personal es eso. Es darte cuenta que no hace falta salir corriendo para ningún lado para encontrar eso que buscas. Hace falta dar vueltas en círculos y dar vueltas y vueltas y vueltas hasta llegar al centro de la espiral, a ese lugar más propio, a ese lugar donde dejas de hacer para hacer y empezar a ser para poder hacer, o mejor dicho, para en base a eso que somos, poder hacer. Ahora, ¿es todo esto razón suficiente para tener la autoridad de hablar acá con ustedes? Nadie puede decir que no y nadie puede decir que sí. Yo lo que sí sé es que lo viví, lo transité, lo estoy viviendo y lo estoy transitando. Y el autoconocimiento y la conciencia de todo eso es el primer paso para poder cambiarlo en mí y para poder mostrárselos y que ustedes con eso puedan cambiarse a ustedes. Porque como les digo siempre, yo no creo que los pueda ayudar a ustedes. Creo que tengo la posibilidad de compartirles herramientas, experiencias, para que ustedes puedan ayudarse a sí mismos. Y ahí está el cómo yo llegué a darme cuenta de la importancia del autoconocimiento. Se los presento, Matías Guevara, el orador de este espacio. Un espacio en blanco, un espacio para reflexionar, para conectar con esa versión más auténtica que vos tenés y para tomarte ese tiempo de frenar en este mundo que correr parece ser algo tan normal como caminar, que son cosas tan distintas. Y algo con lo que quiero cerrar es lo último que aprendí y que es un pie para el próximo capítulo, que es el hecho de que
Yo con esto quiero que ustedes se den cuenta que a veces querer tener el control sobre cada cosa, sobre cada uno de estos procesos, no depende de nosotros. Yo no elegí controlar todos estos procesos y que se den así. Me dediqué a fluir sin darme cuenta, como tanto a veces intentan enseñarme, y hoy en día puedo conectar los puntos para atrás, porque los puntos solamente se pueden conectar hacia atrás. Y esa es la importancia del autoconocimiento. Entender que una vez que conozco desde dónde vienen las cosas, puedo gestionarlos, pero nunca controlarlos o reprimirlos. Espero que hayan disfrutado este espacio de reflexión, espero que hayan disfrutado conmigo y espero que hayan disfrutado de un nuevo capítulo de Espacio en Blanco. Les deseo que terminen bien su día, estén presentes, vivan por y para la excelencia, que todo va a llegar a ustedes en el momento perfecto. Porque si están acá, están en sintonía, o mejor dicho, están en armonía con la energía del universo. Se los puedo asegurar. Adiós. Reflexionen mucho, descansen y gracias por disfrutar conmigo un nuevo capítulo de Espacio en Blanco. Chao.